Entonces, Riemann nos dice que si tenemos una función y una curva, para aproximar, vamos a obtener el área de la curva aproximando con rectángulos. Entonces, dice que aproximamos el área bajo la curva. ¿Cuál curva? Bueno, es el gráfico f de x con rectángulos. Entonces ocupamos dos elementos para estos rectángulos. Ocupamos una partición. Lo que va a hacer esta partición es dividir el intervalo. Con estas divisiones vamos a tener lo que serían las bases de estos rectángulos que aproximarían la función. Y luego nos falta considerar lo que serían las etiquetas que vamos a usar para las alturas. Entonces tenemos un valor xy y un valor xy más 1. Bueno, usualmente para seguir con la notación es xy menos 1. Ocupamos una etiqueta que va a ser cuál es la altura del triángulo, del rectángulo apropiado. Vamos a escoger un punto, la imagen de uno de los puntos en el intervalo. Esta va a ser la etiqueta. Y hacer un rectángulo cuya altura coincida con f de t. Esta es la etiqueta. Entonces tenemos P con la etiqueta. P con la etiqueta son estos intervalos. La partición y la etiqueta son los T's. Desde igual 1 hasta N. Y tenemos lo que era la norma de una partición, que es la base del rectángulo más ancho. Tenemos lo que sería la base del rectángulo más ancho. Es la norma de la partición. La que usamos es norma. Formalmente lo podemos ver como el máximo de las diferencias x1 menos x0, x2 menos x1, hasta xn menos xn menos 1. Máximo de este conjunto. Y la idea de Riemann es hacer unas sumas con estos rectángulos. Entonces la suma de Riemann es nada más y nada menos que la suma de las áreas de los rectángulos. Que para anotarlo en corto sería S, TF, depende de una función que tiene que estar definida en el intervalo. F está definido en un intervalo, el mismo de la partición. Y ocupamos la partición junto con la etiqueta. Y esto nos da la suma de los áreas de los rectángulos. Vamos desde igual 1 hasta n, donde el área del rectángulo I es base, que es la diferencia entre xy con xy menos 1, esta diferencia, y la altura es la imagen de la etiqueta. La etiqueta se escoge para obtener la altura del rectángulo. Entonces nos da xy
menos xy menos 1, todo multiplicado por f de t sub i. Y lo que hacemos es tomar el límite. Entonces, es un límite nuevo, en el sentido de que no es un límite que hayamos usado antes, pero se comporta como todos los límites que conocemos, comparte las características de la unicidad y sus propiedades aditivas, que eso es lo que vamos a probar en la guía. Entonces, si los rectángulos son delgados, bueno, son suficientemente delgados, en esa palabra, lo que queremos es que la suma de Riemann esté cerca de un valor, que esto llegaría a ser la que llamamos la integral desde hasta b de f de x. Entonces tenemos dos parámetros, tenemos dos parámetros suficientemente delgados, se formaliza con que la norma de la partición sea menor que algún delta, y el delta va a depender de qué tan cerca queremos que esté este valor, cerca. Estamos hablando de que la diferencia aquí es un epsilon. La diferencia de esta suma de Riemann con este valor que sería la integral. Entonces, como límite puede existir, como puede no existir. Para todo epsilon, entonces, f es integrable o Riemann integrable en intervalo AB si existe un valor y la integral tal que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 que va a depender del epsilon, de tal forma que si la norma de la partición es menor que delta, entonces la suma de Riemann en valor absoluto, o mejor dicho, la distancia de la suma de Riemann con este valor i, que es la integral, va a ser menor que un epsilon. Bueno, eso nos lleva al primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice que el valor dado por la integral es único. Cuando existe es único. Entonces, cuando el límite existe es único, es lo primero que queremos probar. Es lo que hemos tenido en los demás límites, la unicidad, que es algo muy importante. Para poder hablar de esta integral como tal, si hubiera varias, tendríamos que especificar cuál o cómo la escogimos. Entonces, básicamente, si hubiera dos límites, y uno distinto de dos, entonces la prueba que hemos usado es la definición de límite para decir, bueno, digamos que aquí está un i1 y aquí está un i2. Y la suma como tal, la suma de Riemann es un número real, ¿verdad? Seguimos hablando de números reales. Cuando hablamos de límites de funciones, cuando hablamos de límites de sucesiones, estamos hablando siempre de números reales. Entonces lo que vamos a decir es que si usted me da un epsilon apropiado, la distancia de la suma debería estar en este intervalo que varía de radio epsilon, menos y 1 menos epsilon y 1 más epsilon, y lo mismo al lado derecho. Pero si epsilon es suficientemente pequeño, estos intervalos son disjuntos y no se podría que que tengamos un valor en ambos intervalos. ¿Okay? Entonces aquí
El épsilon que se ve apropiado es que esté a este punto medio. Con que esté fuera de este punto medio, deberíamos llegar a una contradicción. Entonces, ¿eso qué significa? Tome épsilon adecuado. Bueno, del dibujo podríamos decir épsilon es igual a la diferencia de 2 menos 1 entre 2. Tal vez valor absoluto, solo para no suponer que uno es más grande que el otro, pero sin pérdida de generalidad podemos decir que I2 es más grande que I1. ¿Okay? Y la definición nos dice que existe un delta 1 y un delta 2 mayores que 0. Con la siguiente propiedad, que si una partición, su norma es menor que delta 1, entonces la suma de Riemann asociada a esta partición, sin importar la etiqueta, menos I1 en valor absoluto, va a ser menor que epsilon. Y de otro lado, si la norma de la partición es menor que un delta 2, entonces la diferencia de la suma de Riemann asociada a esta partición, a esta partición, con cualquier etiqueta, menos I2, va a ser menor que epsilon. Entonces, lo que vamos a hacer es que tome una partición etiquetada que satisfaga estas dos condiciones. Tome una partición etiquetada con P, de la norma de P, menor que tanto delta 1 como delta 2, o sea, menor que el mínimo de delta 1 y delta 2. ¿Por qué? Porque tenemos estas condiciones que involucran a esta suma de Riemann, entonces podemos usar una desigualdad triangular. Bueno, algo que se ve aquí en el dibujo en contradicción, que sería que la distancia entre 1 e I2 la podemos descomponer como la distancia de I1 con la suma de Riemann asociada a esta partición, más esta suma de Riemann, bueno, estamos sumando 0, menos I2, y aquí la desigualdad triangular nos dice, bueno, esto es menor o igual que si yo pongo I1 menos la suma de Riemann, y le sumo, en este caso, la suma en positivo, menos I2, y por definición esto sería menor que 2 épsilon. O sea que por un lado, bueno, épsilon es arbitrario, épsilon lo escogemos como nosotros queríamos, pero aquí estamos llegando a que épsilon tiene que ser mayor que I1 menos I2 medios, cuando al mismo tiempo dijimos, por la elección que hicimos, que iba a ser la mitad, que iba a ser, para poner el mismo orden, I1 menos I2 medios, bueno, perdón, que iba a ser menor que este valor, y aquí llegamos a una contradicción. Ahora tenemos este ejercicio de aquí que nos dice lo que hemos escuchado en muchos otros contextos, ¿verdad? O sea, límite de algo por alguna, de un múltiplo por algo que tenemos, va a ser lambda a veces ese límite, el límite de esto que tenemos, y que el límite es aditivo. Eso se llama la propiedad de linealidad. Estas son las primeras dos propiedades. Entonces lo tenemos con el límite de sucesiones, lo tenemos con el límite de funciones, y lo vamos a tener con la mayoría de límites que se definan. Puede haber espacios más generales donde valga la pena definir un límite que no tenga estas propiedades, pero por lo menos el límite como lo entendemos nosotros debería tener estas propiedades, ser aditivo y multiplicativo. Bueno, hay otra propiedad que no tenemos, que era
El producto de los límites es, si tenemos dos funciones y las multiplicamos, el límite termina siendo el producto de los límites. Esa propiedad sí es un poquito más complicada con la integral. Porque la integral involucra toda el área bajo la curva y multiplicar ya dos funciones no va a ser algo tan sencillo. Básicamente es como una serie o una suma. Cuando uno suma, no puede decir que multiplicar dos sumas es lo mismo que multiplicar término a término. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en realidad hay que hacer un par de observaciones. La primera observación sería que para cualquier, bueno, eso pensando en la parte A, para cualquier partición etiquetada, deme cualquier partición etiquetada, se va a satisfacer que la suma de Riemann asociada a la función lambda por f en esta partición es igual a lambda veces la suma de Riemann de f con la partición, y similarmente, ya pensando para la parte B, cuando tenemos una suma, la suma de Riemann va a ser aditiva. Estas propiedades las podemos verificar usando que estamos hablando de sumas. Entonces, la idea va a ser ver que esto se cumple para las sumas y usar esto para pasar al límite. Necesitamos siempre formalizarlo para poder hacer la conclusión del límite, ¿verdad? Aquí la parte esencial es formalizar el límite. Pero antes de formalizar el límite, como sumas que son, podemos verificar esta identidad, estas identidades. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que la suma de Riemann asociada a lambda veces f de una partición cualquiera va a ser sumar desde igual 1 hasta n de la base del rectángulo por la altura, que es un punto etiquetado, y nuestra función, una función h, que sería el producto de f con lambda, cumple que h de x va a ser igual a lambda veces f de x. Entonces aquí lo que vamos a tener es lambda veces f de ti. Y lo que vemos es que este lambda aparece como un término multiplicativo en todas las sumas. Y las propiedades de sumas nos dicen, bueno, podemos sacar lambda factor común, queda por fuera de la suma, desde igual 1 hasta n, de xy menos, xy menos 1, menos xy, por f de t sub i. Que esto es lambda veces la suma de Riemann de f asociada a esta partición. ¿Okay? Entonces, si una suma de Riemann, que es la integral desde A hasta b de f de x, es un valor i, queremos ver que la integral desde A hasta b de la función lambda por f de x sería lambda veces ese valor de la integral. Que eso nos dice, el límite existe y además cumple esta igualdad. ¿Y cómo verificamos eso? Bueno, nosotros sabemos que para todo épsilon existe un delta, tal que si la norma de la partición es menor que delta, entonces la diferencia de la suma de Riemann
de la función con f con este i va a ser menor que un épsilon. Y hay que probar que para todo épsilon va a existir un delta, tal que si la norma de la partición es menor que delta, entonces lambda veces la suma de Riemann de P menos lambda veces I es menor que épsilon. Pero este de aquí es equivalente a sacar el lambda en valor absoluto y nos queda S de FP menos I. Ok. Bueno, hay una cosa interesante, es que en realidad si lambda fuera 0, es fácil ver que todas las sumas son 0, ¿verdad? Entonces, la integral sería 0, ¿verdad? Entonces, si lambda es 0, pues claramente esta diferencia de las sumas menos lambda i, pues es 0, que es claramente menor que épsilon, entonces no hay nada que probar. Así que dejemos este caso por aparte, ese es un caso más sencillo. Y concentrémonos cuando lambda es diferente de i. Entonces, esto que estaba aquí es equivalente a decir que esta suma de Riemann menos i sea menor que épsilon sobre lambda. Pero el épsilon se traga cualquier constante. Lambda aquí está fijo. ¿Verdad? Aquí podemos decir, para todo épsilon prima, donde épsilon prima sería un épsilon sobre lambda, va a existir este delta. Y este delta que está abajo puede ser el mismo que estaba arriba. Entonces, si usted me da un épsilon, voy a agarrar este mismo delta, el que me da un épsilon prima arriba sí es un épsilon prima, abajo es el épsilon sin lambda abajo. Y lo que vemos es que como este último de abajo se cumple, que la diferencia de la suma de Riemann con P menos I es menor que épsilon sobre lambda, básicamente multiplicando el lambda, regresamos a que la diferencia de esta suma de Riemann, ok, aquí lo puse como lambda es la suma de Riemann, pero esto recordemos que es F, S de lambda F P, la suma de Riemann asociada a lambda F, va a ser menor que un épsilon. Okay. Entonces sería la parte A. El límite tiene esa propiedad multiplicativa. ¿Qué hay con la parte B? La parte B, entonces dijimos que íbamos a probar una entidad aditiva, que era que la suma de Riemann asociada a F más G, lo íbamos a poder dividir en dos sumas de Riemann. Eso por ser sumas, entonces en la suma podemos dividirlo fácilmente y luego usar compararlo con la suma de los límites y ver qué ocurre. Entonces, primera propiedad, si tenemos una partición etiquetada, nosotros tenemos que la suma de Riemann asociada a la función f más g de esta partición es una suma desde igual 1 hasta n. Tenemos xy menos 1 menos xy y está multiplicado por la altura de los rectángulos. La altura de los rectángulos viene dada por la etiqueta junto con la función.
Entonces lo que tenemos es f de ti más g de ti. Y aquí podemos hacer una distributividad. Esto mismo, igual 1 hasta n, de xi menos 1 menos xi, multiplicado por f de ti, más, y vamos a poner un paréntesis grande, xi menos 1 menos xi, multiplicado por g de t sub i. Aquí ponemos un paréntesis grande, pero la propiedad de sumatoria lo que nos dice es que básicamente hay dos n términos que podemos dividir en dos sumatorias de n términos. Esta sería la sumatoria desde igual 1 hasta n de xi menos 1 menos xi por la altura ft sub i más la segunda sumatoria xi menos 1 menos xi multiplicado por g de t sub i, y esas son las sumas de Riemann. Perdón, la primera solo de f, esta es la suma, la primera es la suma de Riemann de f asociada a la partición etiquetada, y la segunda es la suma de Riemann de g asociada a la partición etiquetada. Entonces tenemos esta propiedad de que las sumas de Riemann se van a separar. Y lo que podemos hacer es entonces usar esta propiedad para decir, si la integral de a a b de f de x es un I1, y la integral desde a hasta b de g de x es un I2, entonces hay que mostrar que la integral desde a hasta b de f más g de x es I1 más I2. Entonces nosotros sabemos, las hipótesis serían estas de arriba, la que involucran a I1 y a I2 por separado, y esto nos dice que dado un épsilon, sabemos que existe un delta 1, tal que si la norma de una partición es menor que el delta 1, entonces la suma asociada con la función f menos I1 es menor que este épsilon. Y sabemos que existe un delta 2, tal que si la norma de P es menor que este delta 2, entonces la suma de Riemann asociada a G con cualquier partición, con esta propiedad, va a ser menor que un épsilon. Entonces la idea es que si la partición satisface ambas propiedades, se cumplen estas dos, básicamente podemos separar esto en dos sumas. Entonces, si la norma de mi partición es menor que algún delta, yo lo puedo tomar como el mínimo de delta 1 y delta 2. Entonces nosotros sabemos que si yo agarro la suma de Riemann asociada a f más g en esta partición con alguna etiqueta, y el resto el límite que quiero, I1 más I2, bueno, esto lo podemos descomponer podemos descomponer las sumas de Riemann en dos sumas, dos valores. Y las restas también las puedo descomponer en dos valores, I1 menos I2. Y entonces agrupamos los términos semejantes, o los términos que son comparables, que uno es el de f con su integral, otro es el de g con su integral. Y esto va a ser menor o igual que S fp menos I1 más, por desigualdad triangular, vamos a separar los términos, la suma de g
en P menos el I2. Y sabemos que cada uno de ellos es menor que un épsilon. Eso es menor que épsilon más épsilon, o sea, 2 épsilon. Y esta es en sí la definición de integral. Lo que probamos es que una suma de Riemann menos el valor I1 más I2 es menor que un 2 épsilon, siempre que se cumpla la condición de que P, la norma de P, es menor que el delta, que un delta que encontramos. Bueno, aquí es un 2 épsilon, pero de nuevo, como es un épsilon cualquiera, uno lo puede formalizar. Uno lo puede poner en contexto si pusiéramos el épsilon medios y el épsilon medios, pero da igual. Entonces podemos dejarlo así. Bueno, la tercera propiedad ya no es tanto de límite, sino de área. Es una propiedad de área. La propiedad C nos dice que si tenemos dos funciones, una encima de la otra, entonces, parte C, nosotros tenemos una función f y una función g, que la hipótesis es que está por encima, tal vez son iguales en algún momento, tal vez son iguales en todo el tiempo, pero en general está por encima. Entonces, lo que vamos a tener es que una de estas cubre más área que la otra, ¿verdad? Si nos vamos al área de G, entonces el área que cubre G contiene el área que cubre F, y esto nos debería decir, bueno, entonces G tiene definitivamente más área que F. Bueno, o igual en el caso de que sean la misma, o puede haber algunas excepciones ahí cuando no son casos continuos. Claro, aquí también entra el concepto del área negativa, porque si tenemos una curva que está muy debajo del fx, su área termina siendo negativa, entonces ahí vale la pena decir, bueno, el área de G es positiva, entonces es más grande. Entonces esto sería figura bajo la curva de G contiene la figura bajo la curva de F, y esto nos dice que el área bajo G debería ser mayor o igual que el área bajo F. Entonces, claro, les decía, este dibujo, bueno, no es necesario si hablamos de área negativa, pero porque estamos pensando el límite con el eje X, pero en ese caso pasaría lo mismo. En ese caso, los negativos hacen que estar más abajo sea peor. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver fácilmente es que las sumas de Riemann de una función van a estar encima de la otra. Entonces, si tenemos una partición etiquetada, nosotros tenemos que la suma de Riemann de f en esta partición viene dada por suma de igual a 1 hasta n de xi menos 1 menos xi multiplicado por la altura, que es dada por la etiqueta. Y si escogimos la misma etiqueta, pero más bien nos vamos con la función f, nosotros sabemos que esto es menor o igual que la suma de igual a 1 hasta n de xi menos 1 menos xi, y ponemos g en vez de f.
¿Por qué? Porque este valor es más grande. El G de T sub I es más grande que el F de T sub I, porque esto pasa para todo X, para todo valor X. Y estamos multiplicando por términos positivos, ¿verdad? Esta diferencia es positiva, es la base del rectángulo. Entonces lo que va a cambiar es la altura. Y este de aquí, como les decía, es la suma, esta es la suma de Riemann de G asociada a P. ¿Okay? Bueno, de forma equivalente, lo que tenemos es la suma de Riemann asociada a P está por debajo de la suma de Riemann asociada a G, o es lo mismo que decir que la suma de Riemann de la función G menos F es mayor o igual que 0. Y son la misma cosa. Aquí estoy, la segunda versión está usando la propiedad del producto y de la suma al mismo tiempo, ¿verdad? La suma es aditiva y multiplicativa, entonces recordemos que restar es lo mismo que sumar por un negativo. Entonces tenemos esta propiedad de las sumas son positivas, ¿implicará que la integral es positiva? Bueno, si lo pensamos informalmente, es imposible que el límite de esta resta, si aquí está 0, y todas las sumas de Riemann están aquí, no es posible tener la integral aquí. Digamos, pensando esta es la integral desde hasta B, de G menos F de X. Pero esto de aquí no es posible. No debería ser posible. Bueno, no lo hemos justificado formalmente, pero esa es la idea. ¿Cómo el límite va a estar a la izquierda del 0 si todos los términos de la suma están a la derecha? Y las definiciones de límites nos dicen está cerca, pero como algo positivo va a estar cerca de algo negativo. Nosotros sabemos que eso no se puede. Entonces, podemos suponer por contradicción que esta integral es negativa. Suponga por contradicción. Digamos que la integral de G de X en el intervalo AB es más pequeña que la integral de F. Supongamos por contradicción. Y démosle nombres para poder trabajarlos. Digamos que este es un I2 y este sería un I1. Entonces, esto sería lo mismo que asumir que la diferencia si a I2 le quito I1, tengo un número negativo. Este valor sería I2 menos I1. Entonces, es cuestión de tomar un épsilon apropiado, que no es difícil ver. El épsilon apropiado puede ser esta distancia, pero como tenemos dos sumas, vamos a tomar un épsilon aquí en la mitad. Entonces, un épsilon suficientemente pequeño. Entonces, tome épsilon pequeño. Entonces, esta vez lo voy a hacer al revés. Voy a dejar el épsilon para después. Ahorita, ahí más o menos se ve qué tan pequeño lo ocupamos, pero luego formalizamos. Tome épsilon pequeño. Existe un delta. Y voy a tomar solo un delta, que sería el mínimo de un delta 1 y un delta 2. Tal que si la norma de P es menor que delta, entonces la suma de Riemann asociada a F y esta partición, aquí está sobrando este símbolo sumatoria,
la suma de Riemann asociada a la partición, la suma de Riemann de F asociada a la partición, menos I1, es menor que epsilon, y al mismo tiempo, la suma de Riemann de G y la partición, menos I2, es menor que un epsilon. ¿Ok? Y aquí les decía, bueno, toma un delta, pero nosotros en principio estamos tomando un delta como el mínimo de un delta 1 y un delta 2, ¿verdad? Ahí. En principio la definición no dice que son el mismo delta, pero como podemos hablar el mínimo, el mismo argumento que hemos hecho antes, vamos a tomarlo de una vez ya como el más pequeño. Y si esto ocurre, bueno, nosotros podemos usar alguna desigualdad triangular o algo similar. Pero en esta contradicción, lo que podemos hacer es ver que esta suma, la de los P's, va a estar cerca de I1, pero para mantener la desigualdad vamos a decir, bueno, si aquí está I1, esta suma va a estar por encima de I1 menos algo pequeño, este epsilon, mientras que esta suma va a estar por debajo de I2 más algo pequeño. Pues démosle un nombre a esta desigualdad, digamos un asterisco. Y entonces nosotros tenemos que S de F P es mayor que I1 menos epsilon y menor que I1 más epsilon. Y similarmente, esta suma de G va a ser mayor que I2 menos epsilon, pero menor que I2 más epsilon. Entonces, para mantener las desigualdades, vamos a quedarnos con esta que está aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Como F nos da la suma pequeña, vamos a acotarlo por debajo, y como G nos da la suma grande, lo vamos a acotar por arriba. Entonces, combinando estas desigualdades, tenemos que menos epsilon es menor que la suma de Riemann de F y P, que es menor o igual, por asterisco, que la suma de Riemann de G, que es menor que I2 más epsilon. Y esto implica que si yo paso a restar el I2, más bien el I1 al otro lado, a ver, quiero que queden los epsilons en positivos, entonces esto nos dice que I1 menos I2 es menor que 2 epsilon. El asunto está en que la hipótesis era que I2 menos I1 es menor que 0. O sea que este numerito es positivo. Su número es positivo. Y aquí, si pasamos a dividir nuevamente, tenemos que I1 menos I2 sobre 2 va a ser menor que epsilon. Y como este número es positivo, lo podemos usar para la cota de nuestro epsilon, ¿verdad? Tome epsilon pequeño, quiere decir, tómelo como este valor. Epsilon igual I1 menos I2 medios. Importante que tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, lo tomamos como este valor positivo, y parecido que en otro ejercicio, vamos a llegar a una contradicción de que esta resta es menor que sí misma, ¿verdad? Y ningún número es menor que sí mismo. Entonces el ejercicio 3 ya es una propiedad que es la condición de Cauchy, pero para integrales. Entonces, lo que nos decía en sucesiones es que si las sucesiones eventualmente están muy pegadas, los términos, es porque se acercan a algún límite. Y la integral es el mismo concepto. Si las sumas de Riemann, en vez de comparar con una integral, las comparamos dos sumas de Riemann y están muy cerca, cuando estamos cerca de lo que sería el límite, en este caso, eso que pensamos como límite sería el tamaño de las particiones, las normas. Cuando son pequeños, entonces las sumas son cercanas.
Y hay una parte que va a ser sencilla, igual que con sucesiones, que es integrable. Implica esta condición de Cauchy. Bueno, aquí no dan el nombre que es la condición de Cauchy, pero esta es esto que está aquí, después del sí, solo sí, para todo épsilon, cumple esto, esta es la condición de Cauchy. Entonces, integrable implica la condición de Cauchy, y eso es por una desigualdad triangular. Entonces, si aquí está la integral, y yo saco un épsilon, entonces las sumas tienen que pertenecer a mi intervalo, a este intervalo cercano ahí, y como el intervalo es pequeño, en consecuencia, las sumas están cercas una de la otra. Entonces, dado un épsilon mayor que 0, sabemos que existe un delta mayor que 0, tal que si la norma de la partición es menor que delta, entonces la suma de Riemann de f y una partición etiquetada menos i, esto es menor que un épsilon. Entonces, si tomamos dos particiones, no solo P va a ser menor que delta, sino que una partición Q va a ser menor que delta, entonces se satisfacen ambas condiciones. SFP etiquetado menos I va a ser menor que épsilon, y la suma de Riemann asociada a Q también va a ser cercana a I. Y aquí usamos la desigualdad triangular. O sea, el diámetro de este intervalo es 2 épsilon, ¿verdad? Entonces esto nos dice que usando desigualdad triangular, consideramos la suma de Riemann asociada a P, la suma de Riemann asociada a Q, usamos una desigualdad triangular, y esto es menor que si separamos la suma. ¿Sí? Que va a ser menor que 2 épsilon. Entonces, de nuevo, pudimos, bueno, si agarramos épsilon para que coincida con la condición, sería tomar épsilon medios, y aquí tenemos 2 épsilon medios, que sería un épsilon. Entonces, esa es la condición de Cauchy, que están cercanos, y eso es cualesquiera particiones que sean menores que delta. Entonces, en este caso, delta es el mismo, delta sería este mismo eta, esta letra Z. No importa cómo le llamen, es una... Bueno, aquí en el dibujo está más como así. Bueno, esa es la eta. Ok, el otro caso es el que sí es más complicadillo, que es si satisface esta condición de Cauchy, existe ese límite, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos, en sucesiones, lo que habíamos hecho era usar Bolzano-Weierstrass, que nos decía si xn es acotada, contiene una subsucesión convergente. Entonces eso nos había dado un candidato para el límite. Entonces teníamos subsucesión que se acercaba a un valor, subsucesión cerca de L, y xn cerca de la subsucesión. Este segundo es la condición de Cauchy. Entonces, una subsucesión que converge a L, consideramos una distancia menor que epsilon, el xn está cerca
de esta subsucesión porque los índices son pequeños, son grandes, y entonces tenemos otra desigualdad triangular, estamos cerca de ella. Pero en integrales no tenemos un Bolzano-Weierstrass que nos diga, existe como una partición o un tipo de particiones que se vaya acercando a esta integral. Pero lo que podemos hacer es tomar una familia de particiones. Vamos a tomar una familia de particiones y de alguna forma encontrar que esta familia se acerca a un valor y usar la condición de Cauchy para decir, bueno, esta familia está cerca al valor y por desigualdad triangular, las otras particiones están cerca de esta familia que van a estar cerca del valor. Y esta familia de particiones va a satisfacer la condición de Cauchy. Entonces, para aprovechar la condición de Cauchy que nosotros conocemos, vamos a ocupar una sucesión de particiones. Nosotros conocemos cómo se comporta la familia de Cauchy en sucesiones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sea Pn una partición, pensemos en la partición uniforme, que es separar los intervalos en n partes iguales. Entonces, veamos una cosa aquí. Tenemos el intervalo es de AB, entonces vamos a partir AB en n partes iguales. Vamos a tener la partición x0, x1, x2, hasta xn, donde xi va a ser b menos a sobre n por i. Esto más a. Este más a quiere decir, y aquí tengo el intervalo, bueno, aquí tengo la recta real, aquí empieza el intervalo a, todo esto mide b menos a, entonces estoy partiendo en partes iguales, cada una de estas partes iguales tiene longitud b menos a sobre n, y este es el punto que está en el iésimo rectángulo, en la parte derecha del iésimo rectángulo. Entonces estamos en A y estamos avanzando y rectángulos, cada uno con b menos a sobre n. ¿Ok? Entonces, de esta forma, la norma de la partición es la norma de la partición es b menos a sobre n. Y lo que vamos a ver es que esta sucesión de particiones, de sumas de Riemann asociadas a las particiones, con una etiqueta, bueno, me falta la etiqueta, que en realidad va a ser cualquier cosa. Entonces vamos a tomar xi menos 1, xi, y de etiqueta voy a tomar el mismo xi, ¿sí? Solo para decir que está ahí. Y esta partición, esta suma de Riemann asociada a la partición, n en n, es de Cauchy. Es de Cauchy. ¿Por qué es de Cauchy? Porque si n, pongámoslo así, queremos que la norma sea menor que un eta, ¿verdad? Entonces, dado epsilon, dado un epsilon mayor que 0, nosotros podemos encontrar un eta, tal que si la norma es menor que eta, se cumple tal cosa, ¿verdad? Entonces, tal que si la norma de la partición que va a ser P sub n es menor que un valor eta, existe, perdón, este valor existe también, va a depender del epsilon, y la norma de la partición, nosotros sabemos que es B menos A sobre N, ¿verdad? Entonces, B menos A sobre N tiene que ser este valor, y eso ocurre porque N va para infinito, ¿verdad? Esto mismo que decir, B menos A sobre este eta va a ser menor que un N. Entonces podemos tomar
un n grande que sea precisamente esto, tal vez tomando función techo, el entero más grande que esté por encima. En realidad puede ser cualquier cosa, pero nosotros sabemos que eventualmente n va a ser más grande que este número, ¿verdad? Pues este n va a depender de este valor eta nada más. Entonces, si esto ocurre, equivalentemente, n mayor o igual que un n0, o un n, en este caso un n eta, entonces la diferencia de las sumas de Riemann n y ahora deme un m también, deme dos valores. La diferencia de estas dos sumas de Riemann es menor que un epsilon. ¿Okay? Entonces vean que aquí la sucesión que tenemos aquí es un xn, me falta el punto de la partición, y aquí lo que estamos diciendo es que xn menos xm es menor que epsilon, o sea, la sucesión es de Cauchy, y por lo tanto tiene un límite. Entonces esto nos dice que la sucesión es de Cauchy, es de Cauchy, y entonces es convergente a un valor I o L. Y ese ya es nuestro candidato para decir, entonces este es nuestro límite. Este es nuestro límite, y la forma como vamos a probarlo es trayendo un elemento de esta familia y usando una desigualdad triangular. ¿Okay? Entonces vamos a probar que la integral desde A hasta B de f de x es igual a I. ¿Okay? Entonces, sea epsilon mayor que 0, tome el eta que nos dan, tal que si yo tengo una partición, tal que si la norma de dos particiones es menor que eta, entonces las sumas de Riemann asociadas están cerca. Tome ese mismo eta, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es comparar la diferencia de la suma de Riemann de P y una partición con la norma de la partición menor que este eta y esta integral. Y aquí es donde metemos una suma de Riemann que conocemos, que sería una dada P sub n de una partición de la sucesión anterior. Entonces podemos escribir esto como la suma de Riemann de f con P menos la suma de Riemann de f en la partición Pn más la suma de Riemann de f en la partición Pn menos I, ¿verdad? Y la idea va a ser que esto es menor que epsilon. Bueno, si usamos desigualdad triangular, quedemos por ese lado, separémoslo en dos sumas. Así. Entonces, la idea es que si n es grande, el lado derecho es pequeño, porque este es el límite de la sucesión. Y que si P y si n es grande, y la norma de Pn es menor que este eta, este numerito aquí también es pequeño, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que como, como límite, cuando n va para infinito, de S, Pn, es I, sabemos que existe un n grande, tal que si n es mayor o igual que n grande,
entonces esta diferencia es pequeña. Y lo bueno aquí es que el n es cualquier n que nosotros queramos. Entonces, lo que vamos a hacer es tome n. Vamos a ponerlo aquí. Tome n mayor o igual que n grande, pero al mismo tiempo mayor que b menos a sobre eta. Y recordemos que esta es la condición para que la norma de la partición Pn sea menor que el eta. Y así, esta condición que está aquí nos dice que este es menor que epsilon, mientras que el n grande nos dice que este es menor que epsilon. O sea, que esta diferencia es menor que 2 epsilon. Y esta es la definición. Por definición. ¿Cuál es la definición? Lo que agarramos fue que si el tamaño de la partición era menor que eta, pensando este eta como un delta, este sería nuestro delta, la suma de Riemann dada por la partición de f menos i es menor que un 2 delta. Entonces, por definición, la integral desde hasta b de f de x es i. Sí, no sé, tal vez valga la pena bueno, recapitular por lo menos. Lo que estamos usando es la condición de Cauchy en sucesiones, tomando una sucesión de sumas parciales. Sucesión de sumas de Riemann. Entonces hay muchas sumas de Riemann, como les decía, hay muchas particiones, pero lo que estamos haciendo es del montón de particiones que hay, enumerando unas cuantas con una propiedad específica que es que sus normas van para cero, y esta enumeración nos va a dar una sucesión que es de Cauchy. Hay varias formas, en realidad cualquier sucesión de particiones cuya norma vaya para cero va a ser una sucesión de Cauchy. Aquí lo tomé específicamente esta con partición uniforme. Realmente esa nada más era para decir, aquí existe esta partición. Realmente basta con que la norma vaya para cero. Y el resto es una desigualdad triangular. Entonces, asociando la suma de Riemann general va a estar cerca de la suma de Riemann de esta sucesión, dada por la sucesión, y al mismo tiempo, por ser sucesión convergente, va a estar cerca de i. Entonces aquí metemos el n apropiado, y que es apropiado, bueno, tenemos que cumplir la definición de límite, n mayor que n0, y tenemos que cumplir la definición de Cauchy, que es norma de la partición menor que eta.